Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Económica AM. Martes 10 de enero tenemos muchísimo que revisar y vamos a partir con información de canasta básica porque todavía no conocemos la cifra oficial y a pesar de que el IPC tuvo una moderación, ya hay algunas estimaciones que indican que esta podría haber subido cerca de 13.000 pesos en un año, ¿cierto? Para terminar 2022 en 64.000 pesos. Vamos a revisar el informe que preparó María Luisa Carrión y tiene todos los detalles. Porque antes podíamos comer carne 3 veces, 4 veces a la semana, ahora no. Aparte ahora tú ya no estás buscando calidad, tú estás buscando economía. Ha bajado, a lo mejor hoy día bajan 100 pesos y ya mañana suben 300. Más de 15.000 pesos, 12.000 pesos no gastaba de los supermercados y ahora olvídese. Y así pasamos todo 2022. La canasta básica de alimentos fue subiendo su valor mes a mes, sufriendo con la calculadora. Comenzó el año en poco menos de 51.000 pesos y en el último reporte oficial superó los 63.000. No hay alimento del que no hayamos hablado en todo este tiempo. ¿Y este palo churrasco? Sí, y vendo a mis clientes para que se preparen para el almuerzo. Y si antes Claudia compraba unos 5 kilos de tomate, ahora lleva poco menos de 3. Tiene un local de comida en Pedro Aguirre Cerda y lo que antes era una rutina semanal, ahora cambió de esquema. Ahora estoy viniendo todos los días, así como se va juntando las monedas, voy viniendo todos los días. Es que ya no se puede, nos cuenta, comprar en grandes cantidades. Llevó tomate, limón y palta y en eso se le fue el presupuesto. Una estimación de Clapes de la Universidad Católica señaló que la canasta básica de alimentos terminó 2022 costando más de 64.000 pesos, con un aumento mensual de al menos un 0,8% con respecto a noviembre. Un incremento sí, pero un poco más moderado que los meses anteriores. ¿Qué factores influyeron? La apreciación del peso con respecto al dólar y también la disminución de los precios internacionales, como por ejemplo los fertilizantes. De esta forma, productos como por ejemplo la zanahoria, el tomate, el huevo, el zapallo, entre otros, disminuyeron su precio con respecto al mes de noviembre. Lo que más bajó de precio fue la zanahoria con más de un 14% y ya es posible encontrarlas a menos de 1.000 pesos el kilo. Le siguen el tomate, el huevo y el zapallo. En el caso de este clásico veraniego es más económico en ferias libres que en supermercados, donde pueden superar los 1.700 pesos el kilo. Está entre 1.000, 1.100, 1.100. Ahí de ahí no ni sube ni baja. ¿Y la venta? Regular nomás. El precio del tomate, oiga, es difícil que baje en estos momentos porque hay poco tomate bueno, hay harto tomate, sí, pero tomate julero, blando que no aguanta un par de días, una cosa así, no aguanta más. Al otro lado de la moneda están el limón, la manzana y el choclo congelado. El limón subió casi un 25% y más atrás quedó la manzana con más de un 17%. Partamos por este cítrico. Inestable, sube, baja, sí. Inestable. Ya tendría que subirlo porque ya está subiendo mucho, a 1.200, pero ya yo creo como a 1.500, 1.800 va a estar. Y las manzanas no solo subieron de precio entre noviembre y diciembre, también al compararlas con el verano pasado. Así en 2022 era posible encontrarlas incluso a menos de 1.000 pesos, algo que por ahora es poco posible. En marzo toda la fruta de invierno ya atiende a bajar ya. Pero el fuerte ahora es melón, la sandía y el durazno. Es que esa siempre ha sido la recomendación, comprar frutas y verduras de la estación. Clapes UC también estimó que el aumento acumulado de la canasta básica en un año bordeará o incluso superará el 28%, muy por sobre al del IPC general. Todos hemos sufrido en nuestro bolsillo, en nuestra economía familiar, el alza en el costo de los alimentos durante 2022. Pero ¿cómo vendría este año, 2023? Se espera que los precios en general puedan normalizarse e ir disminuyendo. El IPC sin duda que subirá todos los meses, pero subirá de una manera más gradual. Por lo tanto, en el 2023 debería haber una moderación en el alza de los precios, producto de que también tenemos un tipo de cambio que está más apreciado y el precio de los alimentos está también disminuyendo a nivel internacional. Esto último si no pasa nada en el mundo que afecte la cadena logística de distribución y la demanda. Los precios comenzarían a dar un respiro y no solo se habla de alzas cada vez más moderadas. Algunos van más allá y pronostican que incluso ciertos alimentos podrían bajar de precio.
Bien, y vamos a conversar ahora sobre los créditos que han tenido una evolución dispar, porque por una parte los hipotecarios han tenido una baja, mientras que los de consumo han presentado alzas. Todo esto de acuerdo a los datos que arroja el Banco Central en su informe de estadísticas. De acuerdo entonces a lo publicado por el organismo, en el último mes de 2022 las tasas de los hipotecarios promediaron 4,4% en comparación con el 4,64% que alcanzaron en noviembre, que a su vez fue la cifra más alta en 13 años. Cabe destacar también que los mínimos históricos en este tipo de tasas se alcanzaron en octubre de 2019, cuando esta promediaba 1,99%. En cuanto a los créditos de consumo, en diciembre esta aumentó a 28,1%, siendo el valor más alto que hay desde el año 2012, cuando ahí entonces promediaba 28,48%. Por otra parte, los créditos comerciales, que son los que se les entregan a las empresas, también llegaron a su nivel más alto desde que se tiene registro. De hecho, solo en 2022 subieron 657 puntos base. En cuanto a las razones de estas cifras, el ente emisor señaló que el alza en la tasa de los créditos de consumo y también los comerciales se debe a los incrementos en los productos de sobregiros y de créditos en cuotas. Siguiendo en esta línea, para comprarse un auto también se necesita un crédito, ya sea para uno nuevo o uno usado. Y estos últimos han tenido una disminución de al menos un 10% de su valor. Esto asociado por la baja demanda y también porque hay más stock de autos nuevos. De hecho, solo para dar un ejemplo, en Movicenter hay algunos modelos de camionetas que han disminuido incluso $1.000.000 su valor. Todos los detalles los tiene Macarena Román. Octubre 2021 y los efectos de la pandemia golpeaban el mercado automotriz. Claro, para los nuevos, porque los usados iban al alza. Una escasez, digamos, en la oferta con aumento de la demanda ha hecho que los precios se incrementen entre un 30 y un 35% y en algunos casos mucho más. El déficit de vehículos nuevos y el alza del dólar influyeron en el precio de los autos usados, situación que comenzó a cambiar para suerte de algunos a fines del 2022. Las automotoras, al verse con un stock importante y con el costo del dinero muy alto, hay que recordar que el costo del dinero en Chile es muy alto en este minuto, tienen que hacer liquidaciones de precio con el fin de tener stocks sanos. Si en diciembre del 2021 una camioneta usada alcanzaba los 21 millones de pesos, en el mismo mes del año pasado llegó a poco menos de 18 millones. En tanto, los SUV bajaron de 18 a 15 millones 800 mil pesos. Por un lado, la oferta logró cubrir la demanda que existía en el mercado automotriz por vehículos de pasajeros. Y por otro lado, el valor del dinero, el costo financiero hoy día es bastante más alto que el año pasado, por lo tanto hay menos recursos y menos disponibilidad efectiva en el mercado para comprar vehículos. Buena noticia para Luis, que busca cambiar su auto por una camioneta usada porque creció la familia. Reconoce que durante la pandemia subieron los precios y que por eso optó por esperar. Por ejemplo, estas están en 23, 25 millones, que es lo que estamos dispuestos a pagar. ¿Y para cuántas personas anda buscando? Para 6. Como Luis, Gustavo y Jimena también están optando por vehículos usados. Tienen más que claro que el ahorro puede ser de millones de pesos. Están dignos los precios. Por ejemplo, el Subaru Impreza usado el 2020 con 26.000 kilómetros está en 15 millones y ese mismo Subaru Impreza 2022-2023 0 kilómetros vale 23 millones. No había cotizado antes, pero me dijeron lo mismo, sí, que estaban bajando los precios, así que es el momento, parece. Según los expertos, al menos hasta marzo los precios continuarán manteniéndose a la baja, pero lo que pase después es incierto, por eso si tiene la posibilidad, hágalo. ¿Por qué no decimos esperar? Porque no se sabe los efectos de COVID en China, no se sabe qué va a pasar con la guerra en Europa, de Ucrania con Rusia, entonces hay que ir viendo. Si uno quiere más o menos en el mediano plazo hacer el cambio de un auto, debiera ser este un buen momento. Si lo decide, debe comparar el precio del mismo vehículo nuevo y encontrar un lugar donde ofrezcan garantía. Además, fijarse en el kilometraje, que no debería pasar los 22.000 al año y en lo posible los 100.000 en total. Primero, toda la inspección física debe pasar por un riguroso proceso de certificación que debe estar a la vista o debe ser entregado al cliente. Luego, todo lo que es la documentación debe estar al día, comprobable en el momento. Y tercero, y no menos importante, quién te vende el vehículo.
Durante este año se estima que se venderán 1 millón de autos usados, cifra cercana a las registradas antes de la pandemia. Por eso en la Cámara de Comercio Automotriz creen que es probable que los precios sigan a la baja o al menos no subirán, porque las empresas del rubro necesitan liquidar con el fin de tener stock adecuado. Este lunes, en conversación con Agenda Económica, el analista jefe de Admiral Markets analizó todo lo que está ocurriendo con el dólar, que ha tenido un inicio de año a la baja. Por supuesto, incidencia de las decisiones de la Reserva Federal, también lo que ocurra con la reapertura de la economía china, están ayudando a que el billete verde tenga una disminución. Y además, Renato Campos explicaba que 2023 va a tener una volatilidad, pero que de todas formas no sería comparable a lo que ocurrió en 2022, cuando, recordemos, se llegó a un precio récord de 1.060 pesos, que incluso ameritó la intervención del Banco Central. Nuestro pronóstico por el minuto es que no descartamos que eventualmente el tipo de cambio pueda alcanzar valores en torno a los 810, los 800 pesos por dólar, si es que los datos macroeconómicos, tanto internacionales como locales, se permiten apoyar finalmente este descenso. Por ahora, los fundamentos, la verdad, que justifican la valorización del tipo de cambio al día de hoy, por lo cual deberíamos esperar cierta tranquilidad, cierta estabilidad en el precio en torno a los niveles actuales y dejar de ver un poco la volatilidad reinante que reinó finalmente durante el año recién pasado. Tal vez sigamos viendo meses, jornadas, en donde la volatilidad sin duda va a ser protagonista, pero cada vez eso debería tender a declinar finalmente en el tiempo. Cambiamos de tema para contarles que 2022 fue un año récord y también lo fue para las energías renovables. De hecho, 1/3 de todo el consumo eléctrico de 2022 se produjo con energías renovables. Para este año, para 2023, también se proyectan algunos hitos en el sector. Natalia Muñoz reportó este tema y nos va a contar. El agua, la radiación solar o los vientos, energía 100% renovable que en 2022 alcanzaron un récord en nuestro país. 1/3 de todo el consumo eléctrico que utilizamos ese año provino de este tipo de fuentes. Hasta ahora son 155 nuevos proyectos de estas características presentes en Chile, los que tienen un enorme desafío para 2023. Creo que existe un diagnóstico bastante claro respecto a lo que las energías necesitan. La industria está disponible para hacer inversiones, así lo han demostrado. Son los pasos hacia una transición energética efectiva. Por eso se construyen 448 proyectos más, con el objetivo de sumar 6.000 megawatts a los 33.000 megawatts ya instalados en la red. Sin embargo, el país aún debe recorrer un largo camino para concretar la meta final, que contemos con el 80% de energías renovables para 2030 y registrar 0 emisiones al 2050. ¿Cómo lograrlo? Quitar 5.500 megawatts de centrales a carbón que operan hoy día en el sistema eléctrico. Para ello necesitamos construir 22.500 megawatts de centrales renovables. Lo que necesitamos es avanzar en señales regulatorias que nos permitan seguir avanzando. Especialistas concuerdan que una de las urgencias radica en la actualización de la ley de almacenamiento, que permite guardar energía, la de vertimiento, que es cuando esta energía se pierde, y mejorar la transmisión, que es cómo se transporta la energía. Otro desafío está en garantizar una salud financiera a las plantas y empresas que apuestan por la generación de energías renovables no convencionales y cómo el sistema eléctrico puede asegurar su efectiva transmisión a lo largo y ancho del país. Vemos con alguna frustración y preocupación cómo algunas de nuestras medidas, que principalmente apuntaban a que más energía renovable se incorporara en el corto plazo sin afectaciones de vertimientos, cómo esas medidas lamentablemente no fueron incorporadas. Sobre la transmisión, yo comparto la preocupación de algunos gremios. Todos quisiéramos que la infraestructura de transmisión ya estuviera operando, pero lamentablemente esto es un retraso que obedece a decisiones que se adoptaron en gobiernos anteriores. Se propone además un impuesto a las emisiones dentro de la reforma tributaria, esto bajo el objetivo de ir cerrando más centrales a carbón. En 2022 fue el turno de 4 por un total de 702 megawatts, equivalentes al 15% de la capacidad instalada a carbón existente. Una de ellas fue Ventanas 1, la cual volvió a ser noticia
noticia por intoxicaciones por dióxido de azufre en la zona de Quintero y Puchuncaví. Habría un beneficio para la salud en la medida en que estas empresas sucias serían reemplazadas. Existen muchos desafíos. Yo creo que hoy día no hay un ordenamiento territorial con participación ciudadana. Relación con las comunidades, revisión de la legislación energética y el inicio de la producción de hidrógeno verde, la que ya contempla el proyecto Uruoni ubicado en Punta Arenas, la primera planta de este tipo en América Latina y que busca ser un referente a nivel mundial. Es la energía del futuro que se estima podría tener un incremento de 33 veces para 2050. Esfuerzos en un 2023 catalogado como el año clave para efectivamente lograr alcanzar la meta de carbono neutralidad de este importante polo de desarrollo en Chile. Estamos de vuelta para contarles que este lunes la Cámara Nacional de Comercio emitió un nuevo reporte de ventas del retail donde, en resumen, dicen ellos, la Navidad 2022 fue más austera. Hubo una caída en las ventas del comercio y del retail de 16% y para analizar todas estas cifras vamos a conversar con la gerenta de estudios de la Cámara, Bernardita Silva. Bernardita, muchas gracias por este contacto. Hola Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Partamos, ustedes tienen esta Navidad más austera en el resumen de este informe con esta caída de 16%. ¿A qué lo atribuyen principalmente esta cifra? Esta cifra es un informe que nosotros hacemos semanalmente, lo empezamos a hacer en pandemia y hemos seguido haciéndolo. Nos adelanta un poco cómo fue diciembre. Es un informe que va viendo cada semana cómo va variando respecto a la misma semana del año pasado, y así pudimos ver que las semanas de diciembre marcaron una baja promedio de 16% frente al año pasado. Claramente esto era esperable, llevamos desde más o menos todo el segundo semestre con caídas en el comercio minorista en torno al 20%, y esto se debe a distintas razones. Por un lado, la fuerte base de comparación, que ya se ha dicho bastante, que tuvimos el año pasado porque fue un año histórico, con ventas que nunca antes habíamos visto por los retiros y las ayudas fiscales, pero a esto se suma también una desaceleración del consumo que se ha venido experimentando durante este segundo semestre, producto de una economía que se ha venido desacelerando, de confianza de los consumidores que está en terreno de pesimismo y que de hecho en diciembre volvió a decaer un poco tras un fuerte repunte de noviembre, y el tema de la inflación que afecta directamente el bolsillo de los hogares y también sus obligaciones financieras y encarece la vida y hace que dejen de lado productos que sobre todo aquellos productos que no son de primera necesidad dejan de consumirse. Y a propósito de inflación, si uno mira las cifras, hay aumentos nominales en el retail, pero cuando uno hace la comparación con los supermercados, hay cierto haciendo en raya para la suma, podríamos decirlo coloquialmente, ahí entonces se constituye la baja. En los supermercados, entonces me imagino que estas disminuciones se atribuyen fundamentalmente a la inflación y el alza en el costo particularmente de los alimentos. Claro, en cuanto a acá nosotros en lo que es el termómetro lo hacemos al pasarlo a real, ¿no es cierto? Restamos la inflación y los supermercados han tenido una mayor inflación de todo lo que es alimentos y comidas, que siguen un poco más de 20% en 12 meses según los últimos datos. Aquí eso afecta directamente al consumo de los hogares porque los alimentos son bienes esenciales, entonces, y son precisamente los que están más caros. No está pasando lo mismo en algunos bienes del retail, donde hemos visto bajas anuales en sus precios, como de repente electrónica, electrodomésticos, algunos muebles, etcétera, porque ahí tenemos productos que llevan acumulaciones de stock más fuertes durante el segundo semestre. De hecho, el stock del comercio minorista el segundo semestre del año pasado estuvo cerca de un 30% por sobre lo que fue el 2021. Entonces, la fuerte acumulación de stock de algunas categorías de bienes durables ha hecho que esos bienes estén y hayan tenido también durante el año pasado bajas en sus precios. Entonces ahí, dependiendo de los productos del retail, aquellos que no son de primera necesidad, donde ha habido mayor acumulación de stock, hemos visto caídas en precio y de hecho ahora descuentos mucho más fuertes de los que teníamos hace un año. Y por otro lado está alimentos, que hemos tenido ahí un fuerte incremento en los precios.
Bernardita, tú mencionabas que este termómetro lo empezaron a desarrollar durante la pandemia, pero me imagino que en la Cámara también se manejan datos para hacer una comparativa pre-pandemia. Entonces, ahora estamos teniendo caídas que explicabas tú se deben a la alta base de comparación, pero me imagino que paulatinamente nos vamos a tener que ir acercando a estos niveles pre-pandemia, ¿correcto? ¿Estas cifras se asemejan a ese escenario? Con el termómetro no podemos hacer ese análisis, pero sí con el índice de ventas presenciales que nosotros ya hacemos desde los años 90. Ahí nosotros hemos estado viendo que ese sale siempre a final de mes, y ahí hemos podido ver de que si nos comparamos, por ejemplo, el último es el de noviembre, si nos comparamos con noviembre del 2019, ahí tampoco es muy comparable porque tuvimos el estallido social, entonces ya tenemos que ir a compararnos un poco con el 2018. Y ahí tenemos diferencias por categoría. Hay categorías que todavía experimentan alzas respecto a los años prepandemia y otras categorías, sobre todo las de durables, que están por debajo. Entonces, hay un cierto mix. Los niveles totales están... Yo creo que lo que pasó, volvimos un poco a los niveles prepandemia, pero ya estamos empezando a estar incluso por debajo de eso en algunas categorías. Y todo lo que es el primer semestre de este año sabemos que también vamos a tener un sector que va a estar con resultados negativos, con un consumo que va a seguir desacelerándose. Hemos visto que el mercado laboral también se ha estancado y cómo va creciendo los ocupados formales influye mucho también con la capacidad de consumo. Y hay varias variables que afectan el consumo que hoy están muy debilitadas. Y a propósito de eso mismo, quería preguntarte por proyecciones para 2023, porque 2022 está incidido por esta base de comparación muy alta que tuvo 2021, pero para este año que ya está en curso, ¿cuáles son las proyecciones? Tú hablabas de una primera parte algo más débil. ¿Qué ocurre con la segunda parte del año? Sí, nosotros, como te decía, la primera parte del año, de hecho, todavía va a enfrentar una base de comparación más robusta, porque la primera parte del 2022 seguimos con un consumo fuerte. Entonces, por eso la primera parte también va a estar más afectada por esa base. Y nosotros creemos de que probablemente tengamos una caída en torno al 4 o 5% en el PIB comercio este año, el 2023, como PIB comercio. Y probablemente ahí la caída va a ser más pronunciada en lo que son las ventas minoristas. Bernardita Silva, muchas gracias por conversar con nosotros. Analizábamos entonces con la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio este termómetro semanal de ventas. Gracias a ti, que estés muy bien. Bien, hoy día va a ser una jornada movida en el Congreso. La Comisión de Hacienda del Senado va a revisar el proyecto del MEPCO. En paralelo, la Comisión de Hacienda de la Cámara va a continuar la discusión en particular de la reforma tributaria, y también la Comisión de Trabajo de la Cámara va a seguir abordando la reforma de pensiones. Se espera que para las 5:30 de la tarde exponga la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, que está invitada a esta sesión. Con estas informaciones terminamos esta edición de Agenda Económica. Quédese con nosotros, ya viene Noticias Express. Nos vemos.